Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Se ve. Ya. Creo que cuando estoy en ese modo de presentación no veo el chat, así que si cuando quieran hablarme no veré si levantan las manos, podrían simplemente hablar, por favor. ¿Ya? Bueno, voy a empezar entonces. Déjame ver si pongo algún... Sí. Sí, quizás eso sea más visible que la flecha. Ya, el título de la presentación es Privacidad y confidencialidad de los datos genéticos. Creo que estaba como confiabilidad, fue un error. En realidad lo que voy a presentar, y creo que está grabando, ¿verdad? Creo que la presentación se está grabando en este momento. Es sobre cuando nuestros datos genéticos son usados en la investigación, cuáles son los aspectos relacionados a privacidad y confidencialidad. ¿Ya? Entonces, la clase pasada les comenté sobre los tipos de estudios que requieren de la información genética de un individuo y son cada vez más frecuentes, cada vez más necesarios. ¿Ya? Entonces, el tema de la privacidad es importante porque sin cumplir con algunos aspectos, la investigación no podría tener inicio. ¿Ya? Entonces, voy a hablarles brevemente sobre el estado de secuenciación del genoma humano. Quizás muchos de ustedes ya conocen, pero otros tal vez no. El alcance de la información genómica, o sea, que podemos realmente conocer cuando tenemos acceso a los datos del genoma de una persona. Luego, la situación en el mundo y en Chile. ¿Ya? Bueno, la secuenciación de un genoma humano es posible desde la década de 90, cuando empezó el proyecto de secuenciación del primer genoma humano. En ese entonces, la tecnología de secuenciación no era tan avanzada como lo es hoy, y el costo de secuenciar ese primer genoma fue muy alto, muchísimo alto. O sea, ven acá en el valor en dólares del proyecto al final, cuando fue concluido en 2003. Ya fue un acontecimiento, fue bastante importante, ¿no? Los responsables son esos dos investigadores que están al lado del presidente Bill Clinton. De un lado, un investigador que lideró un consorcio de laboratorios públicos, o sea, como de universidades americanas, y del otro, el señor Craig Venter, que fue el responsable, a través de su compañía, una empresa privada, logró secuenciar el genoma humano de manera simultánea, o sea, fue casi una competición, pero ambos consorcios, ¿no? El de las universidades y de la empresa privada, publicaron en el mismo mes y fue algo que se difundió de manera simultánea. Hoy en día, el costo naturalmente ha disminuido, ¿no? Hoy en día, secuenciar un genoma es mucho más barato que lo que costó en ese entonces. El segundo genoma en 2003 ya fue bastante más económico también, ¿no? 50 millones de dólares comparado con el primero. Y la razón de ese costo es la tecnología, como les comenté. Se ocupó la tecnología de secuenciación Sanger, que genera lecturas largas, pero con muy bajo rendimiento, es decir, pocas lecturas a cada vez, ¿ya? A cada ronda de secuenciación. Y naturalmente, al tratarse de un genoma muy largo, eso llevó muchos años y también un esfuerzo compartido, ¿no? De distintos laboratorios. Desde el comienzo, entonces, del milenio, ¿no? De los años 2000, 2001, hasta el presente, el costo de secuenciación ha sufrido una reducción muy significativa. En esa inflexión que ustedes ven acá, eso coincide con el surgimiento en el 2006 de los equipos comerciales de secuenciación de nueva generación, es decir, esa secuenciación Illumina y Solid, Ion Torrent, que son distintos equipamientos de distintas compañías
que ocupando métodos, estrategias diferentes para leer el ADN, logran entonces leer una cantidad muchísimo más grande de lecturas y por el rendimiento se genera entonces un costo más bajo, ¿ya? Pero a la vez son secuencias más cortas, lo que también impone un desafío más grande para la bioinformática, que sería la posibilidad de ensamblar esos genomas, ¿no? Para poder hacerlo para genomas nuevos, por ejemplo. Entonces es un poco más difícil el ensamblaje. Pero como se trata, por ejemplo, de la investigación con genomas humanos, al tener el primer genoma como referencia, todo lo que necesitamos es hacer algo como lo que les presenté en la clase pasada, que es análisis de polimorfismos. Entonces no estamos secuenciando por primera vez, sino que resecuenciando. Y eso significa que ya tenemos la imagen de cómo es el genoma, dónde están los genes, y hacer la resecuenciación nos da información nueva, sí, de los polimorfismos, pero no tenemos tanto trabajo para hacer el ensamblaje. Hoy en día se puede secuenciar un genoma humano por menos de $1,000, ¿ya? Y eso es una referencia del año pasado en China, ya en un centro de secuenciación llamado BGI. En los próximos años es esperado por las nuevas tecnologías también que siguen mejorando, que sea posible secuenciar un genoma humano por $100. Eso no es aún realidad, pero estamos aún cercanos a los $500, ¿no? En larga escala se puede hacer una secuenciación a un costo bastante accesible, ¿ya? Entonces, naturalmente, el número de genomas humanos secuenciados ha crecido mucho en las bases de datos y eso, el gráfico que encontré tenía la previsión, o sea, como una tendencia, ¿no? Una línea de tendencia desde el 2011, o sea, como una previsión de lo que sería la última década, y eso se concretó realmente, o sea, en el 2011, 2012 habían 100,000 genomas humanos secuenciados, pero hoy en día tenemos casi o más de 1 millón de genomas disponibles en bases de datos. Existe incluso un proyecto de secuenciación de 1 millón de genomas solamente en Europa, ¿ya? Entonces, realmente esos números van creciendo. Entonces, estamos en una era de Big Data y esos Big Data, como saben, si ahora salimos del universo de la genómica y vamos al universo de las redes sociales, ustedes conocen bien lo que es el potencial de conocimiento de los hábitos de las personas a través de las redes sociales, a través de la Internet. Entonces, nuestros datos son analizados, o sea, no de manera individual, no es como algo de teoría de conspiración, sino que el dato masivo de toda una población se analiza y eso significa, es interesante para las empresas porque significa una oportunidad de ganar dinero, por decir así, porque pueden entender entonces los comportamientos de una gran cantidad de personas. Asimismo, tenemos que ver el riesgo y el problema de tener disponible la información genómica de miles o millones de personas. Eso también significa un Big Data, pero ahora relacionado con la salud y con las posibilidades para la industria de la salud, porque está ahí una industria, ¿no? Que es bastante fuerte, ¿no? Y que, como vieron con esa experiencia de la pandemia, pudieron entonces desarrollar vacunas en un periodo récord, ¿no? Y no por casualidad, sino que porque eso significa ganar mucho dinero. Bueno, para que sepan, la información genómica, o sea, ¿cuál es el alcance de la información genómica? Sabemos naturalmente que podríamos ver en un gen la presencia o ausencia, ¿no? De un gen. ¿Cuál es el fenotipo asociado? Podríamos saber, por ejemplo, predecir el color de los ojos o el tipo de pelo y cualquier otra característica visible. Vimos la clase pasada que también podríamos predecir enfermedades o respuestas a fármacos, entonces eso también está como posibilidad de información que se puede sacar de un genoma. Sin embargo, hay mucho más que no todos conocen. Hay todo un ramo de investigación que se llama genética del comportamiento o genética conductual, ¿no? Que trata de entender cómo los genes influyen en nuestro comportamiento. Y por decir comportamiento, o sea, cuando digo comportamiento,
no es el comportamiento diario, sino que tendencias, por ejemplo, aptitud para música o facilidad para aprender matemática, algunas características que sí podrían estar relacionadas con la presencia o ausencia de algún gen, ¿no? Y que esos estudios de asociación genómica pueden detectar. Entonces, hubo en algún momento, ¿no? Esa expresión nature versus nurture, que sería la naturaleza o el ambiente, por decir así, ¿no? Que sería como la forma como crecemos o la crianza, ¿no? La forma de crianza de cada individuo. Y eso fue posible cuando se hacen estudios con gemelos y mellizos para determinar entonces si, por ejemplo, personas que son idénticas genéticamente y tienen características que son diferentes a cuando adultos, ¿cuál fue entonces el responsable? Seguramente algo ambiental o algo de epigenómica, pero algo que se ha codificado por el genoma podría ser idéntico en personas que son genéticamente idénticas, entonces esos rasgos comportamentales se mapean de acuerdo a las influencias que se perciben en ese tipo de estudio. Entonces hay todo un aspecto también ético en ese tipo de trabajo, porque salieron libros, por ejemplo, su familia podría hacer que sea más inteligente, por ejemplo. O sea, en tus genes podría estar codificada tu inteligencia, y de tener acceso a ese tipo de información y que las investigaciones lleven a ese tipo de conclusión, podría hacer que las personas sean discriminadas en un futuro, sea en sus colegios o en el acceso a la universidad o a conseguir un trabajo o no. ¿Ya? Entonces eso es un aspecto importante de la genética del comportamiento y que nos debería preocupar entonces. Y ya llegaré en el punto que es la información de mi genoma. Ya yo debo estar preocupada de que otras personas tengan acceso o no. ¿Ya? Para que tengan una idea del alcance de esa información, un 50% de las diferencias en la personalidad y la religiosidad están determinadas por la genética, según los investigadores. Y para un rasgo como el coeficiente intelectual, la variación genética promedio es de un 75%, siendo solamente un 25% debido a la influencia del ambiente. Es decir, aparentemente, según esas investigaciones, un 75% de nuestro coeficiente intelectual tiene un factor genético asociado, ¿ya? Y no ambiental, o sea, no es lo que aprendo, sino que mi facilidad de aprenderlo, ¿ya? Entonces, son aspectos interesantes de lo que es la información genómica. Ya les comenté la clase pasada sobre la privacidad de los datos genómicos, dándoles el ejemplo del mismo Craig Venter, ese que estaba al lado del presidente Bill Clinton, que fue el responsable por la secuenciación del primer genoma humano. Entonces, es un pionero, es un investigador, ahora empresario, ¿no? Multimillonario, y publicó, como les comenté en la clase pasada, su genoma en bases de datos públicas, ¿ya? Les comenté sobre esa información que aprendió de su genoma, el aspecto del cáncer, ¿no? Que fue algo que él no previó basado en los datos de su genoma, pero sí tuvo cáncer. Pero lo más interesante que quiero mostrarles hoy es que en el 2015, Craig Venter dio esa entrevista al periódico Huffington Post y dijo: el año pasado un grupo publicó un artículo que vincula a los miembros de mi familia y encuentra mucha información porque mi genoma está en Internet. Eso quiere decir que especularon y dieron información relacionadas a la probabilidad de que sus familiares tengan o no alguna característica porque él tiene esa característica en su genoma. Entonces, lo que mi información podría revelar acerca de mí no se limita a mi persona, sino que a todos mis descendientes y también quizás a mis antepasados, ¿no? O sea, o mi familia, mis papás, mis primos, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, él dice, esos son entre
comillas, ¿no? Porque son palabras de él, y dijo que debemos ser mucho más cuidadosos al respecto, ¿ya? Él revela que es sorprendente que la noción que tenemos, que él se refiere a esa noción como tonta, ¿no? De que podemos desidentificar a una persona cuando tenemos información genómica. Él dice que no es así, que debemos tener cuidado al decir a una persona que pueden ser donantes anónimos. Entonces, cuando hablamos de los estudios de asociación genómica, esos masivos que les comenté que se hacen con mínimo 1000 personas, ¿recuerdan la clase pasada? Entonces, a esas 1000 personas tomamos muestras y decimos, mire, no se van a revelar tus datos, solamente se va a codificar. Tu genoma tendrá un código y nadie sabrá de quién viene el material genético, sino quizás usemos la edad, el sexo, ¿no? Y cualquier otra característica más general, pero no su identidad. Ya les comentaré que eso no es realmente cierto, ¿ya? Pero bueno, siguiendo la entrevista de Craig Venter, dijo, mi consejo para mí mismo hace 15 años, si pudiera hacerlo de nuevo, para cualquier persona, sería saber mucho más antes de tomar la decisión de hacer público su genoma, ¿ya? Entonces, él hace ese llamado al conocimiento, a saber más antes de autorizar el acceso público a su genoma. Dijo que no recomendaría a un Craig Venter de 20 años hoy día que lo haga porque no sabemos cómo nuestra sociedad va a manejar esa información. Bueno, hay Internet, Netflix, están llenos de películas, ¿no? Que muestran un futuro en el que las personas son discriminadas basadas en su código genético o en su, no sé, diagnóstico de potencial o de alguna enfermedad o algo así. Hay una película muy clásica que se llama Gattaca, que lo describe por primera vez, y luego vinieron muchas otras, ¿no? Pero la entrevista de Craig Venter termina diciendo, necesitamos cambiar las leyes. O sea, básicamente él llama también a ese aspecto. Cambiar las leyes con respecto a la donación de información del genoma para investigación, porque de lo contrario las personas están bajo una noción falsa cuando están aportando sus muestras pensando que pueden ser completamente anonimizadas. Y ya les explico por qué él fue tan enfático. Bueno, ese es un típico estudio de asociación de genoma completo, el GWAS, que les comenté también en la clase pasada. Entonces, un chip que también vieron, ¿no? De microarreglo, que puede entonces hacer la detección de los polimorfismos ya en una población y en otra. Aquí están representadas 3 muestras, pero son estudios que lo hacen con miles de personas, generalmente. En un estudio publicado 2 años después de esa entrevista de Craig Venter es autor o el autor principal de ese artículo. Él demuestra que es posible identificar individuos a través de la predicción de características físicas usando datos de genoma completo. Entonces, para que vean, eso es una figura del artículo, ¿ya? Si quieren leerlo, está aquí la referencia en PNAS de septiembre del 2017. Y a la izquierda es la imagen real de la persona, a la derecha es una simulación computacional basada en una matriz de datos genéticos que sacaron desde el genoma de la persona y que pudieron entonces predecir color de ojo y otros aspectos, tono de piel, ¿no? Que podrían entonces reidentificar a esas personas. Obviamente, el estudio se hizo para que tuviese validez con miles de personas y esos son los mejores resultados que obtuvieron. No es que también sea posible sacar casi una foto de la persona basada en su genoma, no es así, sino que muestra que con un conjunto de no tantos genes, algunas decenas de genes, es posible, si tenemos un grupo de individuos, reidentificar por fisionomía, por la predicción de su fisionomía, ¿ya? Entonces son medidas fenotípicas, ¿verdad? Y eso entonces desafía esa concepción
de que es tan seguro y fácil desidentificar una persona, ¿ya? Entonces sí podría existir la reidentificación. Bueno, Craig Venter tiene naturalmente empresas, diferentes empresas, y lanzó hace poco, no sé, unos menos de 10 años, empezó una otra empresa que se llama Human Longevity. ¿Ya? Está más enfocado ahora en el envejecimiento, en entender, por ejemplo, cómo los datos genéticos podrían predecir cómo vamos a envejecer, ¿verdad? Y también qué tipo de enfermedades asociadas con el envejecimiento podríamos tener. Entonces, propone hacer como un estudio médico completo de la persona para diagnosticar enfermedades actuales, pero también proyectar la salud en el futuro, ¿ya? Y dice que tiene un 40%, ¿no? de poder de predecir, entonces, características de largo plazo, ¿no? de la salud de los clientes, ¿ya? Entonces es bastante prometedor, y creo que en el futuro muchas personas querrán hacer ese tipo de diagnóstico. Para uno, naturalmente, es interesante saber si tengo un riesgo aumentado de tener una enfermedad que yo podría, en la fecha de hoy, empezar a protegerme, cuidarme más y quizás no evitar, pero quizás atrasar el aparecimiento de esa enfermedad. Naturalmente yo lo haría. Entonces sí tiene una utilidad, pero tiene también un efecto que si no soy la única que tiene acceso a mis datos, quizás las compañías, las ISAPRES o las otras empresas van a aprovechar esa información para que mi plan, por ejemplo, sea más caro y así por delante, ¿ya? Entonces es la gran preocupación, y por eso la importancia de pensar en leyes que estén preparadas para ese futuro, ¿verdad? Entonces ya la genotipificación, la clase pasada les comenté, ya no es novedad, creo que también con los otros profesores de la asignatura ustedes tuvieron clases sobre eso. Y les hablé también sobre el 23andMe, que fue el servicio de genotipado que yo incluso probé, ¿verdad? Les comenté algunos aspectos de mi propio genoma. Bueno, ¿qué dice ese tipo de servicio que está en Internet respecto a nuestra privacidad, que es el tema de esa clase? ¿Ya? Entonces dice, nos vende la idea de que naturalmente tenemos 23 pares de cromosomas, pero solamente solamente yo soy única, entonces solamente yo tengo esa combinación de genes. Y dice también en su publicidad que tu DNA puede decir mucho sobre ti, ¿ya? Conozca tus cromosomas hoy día. Pero bueno, dice, la privacidad está en nuestro DNA y tiene entonces acceso, nos da acceso a los términos de privacidad, ¿no? De cómo tratan nuestros datos, así que es público y naturalmente antes de autorizar uno tiene acceso, es como un consentimiento informado. Entonces dice, tienes control, puedes elegir lo que vas a entregar o no de información tuya. Entonces puedes compartir información de distintas maneras, puedes elegir almacenar o desechar la muestra biológica, la muestra de saliva, que es la que enviamos al laboratorio para genotipado, después de que haya sido analizada. Entonces, si autorizo que ellos lo almacenen, pueden hacer otros estudios con mi muestra. También me da la oportunidad de decidir qué informe de salud quiero optar por ver, porque también yo podría no querer saber todo lo que se ha relacionado con cáncer, por ejemplo. Quizás eso impacte mi visión de vida, si veo que tengo una gran probabilidad de tener una enfermedad de ese tipo, quizás yo cambie mi manera de vivir y ya no seré tan feliz o algo así. Entonces tengo el derecho de decidir no ver algunos de los informes, y eso nos respetan, o sea, que nos dan esa posibilidad. También dice con quién comparto mi información, ya, porque un momento, por favor.
Ya es que se acababa la batería de mi notebook. Ya. ¿Con quién comparto mi información? Porque como les comenté, 23andMe funciona como una red social. Me puede decir que encontraron personas que tienen partes de la información genética que es parecida con la mía, que llaman de primos genéticos, ¿no? Y así por delante, ¿no? Y lo más importante es que puedo dar o rechazar el consentimiento para que ocupen mis datos en la investigación, ¿ya? Puedo también eliminar y borrar mis datos en cualquier momento. ¿Ya? Eso me dan como posibilidad. Bueno, en cuanto al acceso a mi información, dice que podría ser compartida de las siguientes maneras con nuestros proveedores de servicios, que sería el laboratorio de genotipado, ¿ya? Con colaboradores de investigación, pero dicen plural y no especifican quién son. Podría ser una compañía farmacéutica, podría ser cualquier persona, pero necesitan mi consentimiento explícito, ¿ya? No venderá, arrendará ni alquilará, pero son tres verbos, no dice, por ejemplo, no prestará o no donará mi información. Entonces, están protegidos solamente, o sea, por ley, solamente si ganan dinero, ¿no? Con mi información genética, pero podrían ganar de manera muy indirecta, ¿ya? Donando y luego futuramente con el desarrollo de algún fármaco van a ganar de alguna manera, ¿ya? O sea, hay un riesgo de creer que solamente esos tres verbos me protegen, ¿no? Que garantizan la confidencialidad y que no compartirán datos de ningún cliente con base de datos pública, pero bases de datos privadas que son de interés de compañías, ¿ya? Porque eso es muy limitado, ¿no? Lo que son bases de datos públicas. Y así por delante. ¿Ya? Entonces están descritas las informaciones, pero no siempre la persona se dedica a leerlo y quiere, o sea, simplemente completar la compra del servicio y tener acceso a sus datos, pero sin percibir está autorizando a que la empresa también las ocupe. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, hablan también de los riesgos y consideraciones que naturalmente yo podría descubrir cosas o que yo o que miembros de mi familia podrían molestarse o estar ansiosos naturalmente, una enfermedad que sea degenerativa o algún aspecto así de la salud. Podríamos, por ejemplo, yo podría descubrir que no soy hija de mis padres, por ejemplo, o parientes que antes desconocía, porque naturalmente sabemos que la información genómica podría revelar ese tipo de situación. Entonces, alertan sobre esos riesgos. Pero también están consideraciones como, en el caso de que se detecte una enfermedad grave, donde se identifica un daño potencialmente evitable, esa empresa, como cualquier profesional de salud, debería o no anular los deseos del individuo y hacer que la información esté disponible. Entonces, eso es una pregunta sumamente importante, porque cuando tienen acceso a una información como esta y que ese daño podría ser evitable, sea para mí o para cualquier otra persona de mi familia, un hijo, por ejemplo, deberían hacerse públicas o de alguna manera que algún médico responsable o que la misma persona tenga acceso a alguna explicación más y que entienda la situación antes de tomar la decisión, ¿no? Porque hay protocolos y marcos legales que también resguardan esa situación. Pero está, a su vez, el derecho de saber o no saber. Entonces, hay un choque entre las dos cosas, entre el derecho de la persona, de si quiere saber o no, y el daño potencialmente evitable, que es algo que está incluso en la Constitución, ¿no? El derecho a la salud y no solamente que la persona decida, porque podría no estar, por ejemplo, en su mejor momento y tener problemas psicológicos que influyen en su decisión. Entonces hay que tratar esos aspectos de manera legal también, ¿ya? Y les presento aquí quizás uno de los últimos ejemplos de la clase sería el caso de Islandia,
en que usaron una población entera como laboratorio de genómica. ¿Cómo ocurrió eso? El gobierno de Islandia hizo un acuerdo, una colaboración con una empresa que se llama Decode Genetics. Es una empresa que tiene sede en Estados Unidos, ¿ya? Subsidiaria de una otra empresa americana. Pero hicieron un acuerdo porque Islandia es un país pequeño y tiene un sistema de salud muy bueno. Tienen toda la información de salud de todos sus habitantes desde cuando nacen hasta el momento. O sea, entonces tienen todo un registro unificado de salud de todas las personas. Entonces la empresa vio como una oportunidad gigante de hacer entonces el genotipado masivo y tener las asociaciones entre los genotipos y las informaciones de salud. Y el gobierno lo autorizó y sin pedir autorización a la población, autorizó el acceso a toda esa información. Porque lo hizo así. Decidió que a menos que una persona expresara su negativa, su información sería incluida en la base de datos. Eso no está bien, porque el correcto sería hacer una pregunta. ¿Usted quiere que su información esté incluida? Y ahí la persona tiene que decir que sí, eso es el consentimiento. Y no al revés, o sea, todos irán, a menos que digan que no quieren. Ya, eso no está bien. Pero así fue como ocurrió y el gobierno cedió la licencia de recopilar los datos y elaborar un registro ya para esa empresa, que es, como les comenté, una empresa americana. También aprobó que esa empresa mantuviera y comercializara los datos que obtuviesen durante 12 años. Y durante ese tiempo, el acceso a los datos por parte de cualquier otro investigador o clínico sería decisión de la empresa, ni de las personas, pero de la empresa. Entonces fue un caso muy atípico, fue un caso muy polémico, pero ocurrió de verdad. ¿Ya? Entonces, para que vean el valor cuando digo que algunas empresas podrían ganar dinero con esa información, con ese Big Data, una empresa llamada Hoffman La Roche pagó $200 millones para usar la base de datos de Decode con el objetivo de desarrollar fármacos, ya conociendo que todos esos genotipos tenían asociada toda una información de vida, ¿no? de información clínica de vida de muchas personas. Entonces, sí vale dinero y sí existe ese comercio de información genómica también. Durante la obtención de los datos, trataron de garantizar que hubiese encriptación, que los participantes fuesen anónimos. Sin embargo, la misma empresa Decode, que detenía ese derecho de uso de los datos genéticos, afirmó poder identificar a prácticamente toda la población de Islandia, incluso los que no proporcionaron su información genómica. O sea, los que dijeron que no quiero compartir mi información genómica, también se pueden identificar porque son parientes, ¿no?, de las personas que sí donaron su material genético. ¿Ya? Entonces, la misma empresa dice que es posible identificar a prácticamente todos basado en sus datos genómicos. ¿Ya? Y ahora un tema muy polémico, que aproximadamente 2.400 personas de la base de datos eran portadores de variantes de ese gen BRCA1 que predispone al cáncer de mama. ¿Ya? Y eso es una variante bastante importante, que es básicamente un diagnóstico de ese riesgo, ¿no?, de desarrollo del cáncer de mama. Pero como la autorización del gobierno era de almacenar y revelar esos datos a otras empresas, pero no tenía autorización para informar a las mismas personas que tenían esa variante. Entonces, lo que fue una situación delicada, porque venía toda esa situación que les comenté antes, que estaba en ese diapositiva, que es cuando se identifica un daño potencialmente evitable, los profesionales deberían anular los deseos de los individuos y hacer que la información esté disponible. Entonces, básicamente llegamos a ese dilema. Y lo que hicieron fue crear una página web en el que revelaron que si un alto número de personas, de mujeres, no tenían esa condición,
y que las personas que deseasen conocer si tenían o no y que hubiesen donado su material genético, que ingresasen con su como root en esa página. Entonces, basado en esa información, podrían entonces tener acceso, si así lo deseaban, al diagnóstico de si eran portadores o no del gen, y así se hizo de manera que la persona mantenía su derecho de saber o no, ¿ya? Pero dando al menos la información a la persona, ¿no? O sea, encontrando un medio de informar. Lo hicieron por internet. Entonces, ese fue un ejemplo de genotipado masivo, ¿no? De casi todo un país. Bueno, les comenté que Europa tiene hoy un proyecto de secuenciar solamente en Europa 1 millón de genomas. Además, en 2018, la Comunidad Europea, 13 países de la Comunidad Europea firmaron una declaración para autorizar el acceso transfronterizo a toda la información genómica. O sea, si, por ejemplo, Inglaterra tenía proyectos genoma de su población, Suecia también, ellos compartirían entonces entre ellos las informaciones, ¿ya? Entonces, un acuerdo de intercambio de información con un objetivo muy noble que sería la prevención de enfermedades, tratamientos personalizados y lo que les comenté en la clase pasada, la prescripción de medicamentos de manera personalizada, dirigida, ¿ya? Y eso significa entonces que en 2022 tendrán 1 millón de genomas accesibles a toda la comunidad europea. Bueno, como les comenté, eso es muy noble y muy importante, sin duda. Sin embargo, no sé si hay leyes, ¿no? O sea, que protegen a todas esas personas, porque las leyes son de cada país y no son transfronterizas siempre. Entonces, hay que ver ese tema también legal. Bueno, ¿qué pasa con un participante de investigación cuyos genes vivirán en un laboratorio y continuarán siendo analizados por científicos durante próximos años? Es el caso de los biobancos, ¿ya? Y hay muchos en el hospital de Talca, por ejemplo, hay un biobanco con muestras en parafina que quedan guardadas por muchos años. Muchas veces ese paciente que tenía un cáncer ya falleció y su muestra, su biopsia, quedó ahí guardada y disponible por muchos años. ¿Qué pasa con ese tipo de muestra? Ya no podemos pedir consentimiento a esa persona porque ya no está. Entonces, es un caso bastante icónico el de Henrietta Lacks, que muchos de ustedes conocen por ser la donante de las famosas células HeLa, ¿no? Es una línea celular de células de cáncer que se mantienen hasta hoy y son un recurso inestimable para la investigación científica. Ya mucha investigación y muchos avances fueron posibles debido a esa línea celular. Sin embargo, Henrietta Lacks, que falleció de un cáncer, fue donante de ese material sin saberlo, no pidieron su autorización. Entonces es un caso bastante interesante que ahora ya fue motivo de una película, ¿no? Ya hicieron una película sobre la vida de Henrietta Lacks. Más de 70.000 estudios médicos fueron realizados con sus células, más de 11.000 patentes de productos o kits que envuelven, que tienen que ver con las células HeLa, y miles de millones de dólares que se ganaron por compañías farmacéuticas y compañías de biotecnología. ¿Ya? Hoy en día se puede comprar un frasco de células HeLa y cuesta alrededor de $260. ¿Ya? Entonces, para que vean que es también delicada esa situación en la que una persona no autorizó el uso futuro de su material genético. Sin embargo, al estar en un biobanco, hay una persona responsable por el biobanco. Y conociendo que es posible que eso resulte en estudios y patentes que podrían llevar a comercio, ¿no? o lucro por parte de empresas, también sería razonable pensar que los parientes directos, ¿no? Los familiares directos de la persona que es donante, debería ser autorizada y debería también ser partícipe o recibir una parte de esos beneficios, ¿verdad? Entonces también es un aspecto muy interesante y muy importante de considerar. Bueno, finalmente, para finalizar esta clase, quiero comentarles que en el mundo
Naturalmente, esos aspectos que les comenté no pasan sin despercibidos, ¿no? Hay una preocupación muy grande sobre, por ejemplo, la desidentificación de los datos. En Estados Unidos hay proyectos de ley y también muchos debates sobre la privacidad de esos tipos de datos y los desafíos legales que implican, ¿no? Eso. Que no, por ejemplo, si los registros genómicos son desconectados completamente de información personal, como nombre, dirección, teléfono y otros 14 identificadores, ya podría ser compartida entre investigadores, depositada en bases de datos públicas y comercializada. Pero como vimos hoy, no basta con quitar esa asociación con información como nombre, dirección, teléfono, sino que también de otras características como la ciudad de donde viene el participante, el contexto en el que se obtuvo la muestra, porque si fue en un hospital, el registro del paciente en un hospital podría ser encontrado. ¿Ya? Entonces, también desidentificar de muchas otras formas. Entonces, hay proyectos de ley que tratan de proteger eso. Aún así, aún no son completas esas leyes, ¿no? Bueno, estamos delante de una situación que está prevista en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, ¿no? Eso es una declaración universal del 97 que reconoce que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones sí abren inmensas perspectivas para mejoramiento de salud y de todos los individuos y de la humanidad. Pero destaca que al mismo tiempo se deben respetar la dignidad, la libertad y los derechos de la persona. ¿Ya? Entonces, prohibición de toda forma de discriminación fundada en las características genéticas. Hoy en día existen empresas que piden que sus trabajadores pasen por un chequeo médico antes de empezar su trabajo. ¿Ya? Y ese chequeo médico muchas veces incluye el genotipado, ¿ya? Y es una forma que podría significar o justificar una discriminación, aunque que no sea explícita, no sea declarada, sino que podría resultar en discriminación. Entonces, hay que buscar formas de evitar que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, evaluar los riesgos y las ventajas, ¿no? Para que la investigación, por ejemplo, usando datos de genoma, no generen problemas para el mismo participante. Entonces, son aspectos que están previstos en esa Declaración Universal. En Chile existe una ley, que es la Ley 20120, ya del 2006, que trata de la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación. Bueno, en algunos de los artículos, y yo destaqué algunos aspectos, habla, por ejemplo, que los procesos biotecnológicos derivados del conocimiento del genoma humano son patentables según las reglas generales. Entonces, cuando uno participa de un estudio en el que van a tener acceso a nuestros genomas, y lo hacemos acá en Chile, tenemos que entender que la ley dice que sí, cualquier proceso biotecnológico derivado de ese conocimiento es patentable. Entonces, en el consentimiento libre informado deberían indicar si es objetivo de la investigación desarrollar algún kit diagnóstico y dejar bastante claro si hay algún beneficio al participante. La mayoría de las veces dice que no hay beneficio directo para usted cuando participa de una investigación. Y eso significa que abrirá mano, que abdicará de tu derecho, por ejemplo, de participar de beneficios financieros que se puedan obtener a partir de sus datos genómicos. ¿Ya? Entonces es bastante importante conocerlo. Bueno, hablo también de que para que el participante dé su consentimiento, debe estar totalmente informado sobre los riesgos y reciba información adecuada, suficiente, comprensible. Entonces, yo fui miembro del Comité de Ética de la UCM y recibí algunos proyectos de investigación relacionados con investigación de genomas
¿ya? Y una de las preocupaciones del SEC, de la UCM, es garantizar que la información que se pasa al participante sea comprensible, porque suelen ser términos o expresiones bastante técnicas. Entonces hay que dejar bastante claro al participante todo lo que se va a hacer y cómo se va a tratar su información, ¿ya? Y hasta qué punto, hasta cuándo. Hay proyectos que quieren tener acceso ilimitado, por tiempo ilimitado, y eso no es ético, ¿ya? Hay que declarar de manera muy clara, el objetivo de la investigación es esa, en 5 años vamos a eliminar los materiales biológicos, en tantos años más vamos a finalizar la investigación, y solamente eso y eso vamos a obtener la información. Nada que sea que vaya más allá de lo que estamos describiendo se va a autorizar, o sea, no es una autorización de uso amplio de mi genoma por siempre. Entonces hay que cuidar que eso sea muy claro para el participante y que cumpla esos criterios de ética. ¿Ya? Habla también de la encriptación de datos para almacenamiento y transmisión, porque muchas veces hay un buen objetivo, ¿no? de proteger a los datos. Sin embargo, las redes de computadores, la misma Internet, puede no ser tan segura para la transmisión de información. Entonces, si la información sale de un centro de secuenciación para el laboratorio de análisis de datos y el envío se hace por Internet, tiene que estar protegido por algún protocolo, ¿no? que garantice una encriptación. Y eso está previsto por ley en Chile. No se puede hacer de manera diferente. No se puede subir al Google Drive, por ejemplo, la información del genoma de un participante, ¿ya? Porque no es seguro. Sí, y claro, y omitir esa encriptación también tiene una multa prevista de hasta 1000 UF. ¿Ya? Entonces, eso, al menos la ley chilena protege la encriptación. Entonces, eso, yo creo que el presente de la investigación del genoma humano es cerca de lo que les presenté, no cubrí todos los aspectos, naturalmente. La idea de la clase era llamar la atención para la importancia de la privacidad y la confidencialidad, pero el futuro trae nuevos retos, sabemos que las tecnologías también avanzan, es muy probable que en el futuro tengamos todos nosotros la posibilidad de secuenciar nuestros genomas. Quizás cuando una persona nazca, ya su genoma será secuenciado por defecto y que de ahí nuestra libreta de salud sea completamente diferente, quizás digital, quizás interactiva, y que los diagnósticos médicos se hagan de manera muy diferente que de lo que se hacen hoy, ¿ya? Pero todo eso, que son avances súper importantes, quizás muy positivos, no llegan sin preocupaciones, porque siempre hay personas que quieren usar eso de manera poco ética. Entonces, exige también que hayan más responsabilidades de los diferentes participantes, es decir, de las personas que accesan a los datos para investigación y de los gobiernos que garantizan entonces que personas no puedan ocupar esos datos de manera indebida. Ahí entra toda la parte legal que aún se tiene que desarrollar más en esa área. ¿Ya? Eso era. Agradezco por su atención. Consulto si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. ¿Nadie? Bueno, chicos, si quieren escribir en el chat, a veces no quieren comentarlo. Bueno, de no haber preguntas, termino aquí la clase de hoy y les dejo entonces nuevamente, voy a escribir aquí en el chat mi correo por si quieren enviarme
directamente alguna consulta respecto a la clase de hoy. La clase estará grabada. Probablemente la profesora Vivian va a subir también tanto las diapositivas como la grabación a UCM Virtual. De nada, me dicen gracias en el chat. Gracias a ustedes por estar presentes y espero que les vaya muy bien mañana en su evaluación y también los que tienen prueba hoy. Ya ha sido un gusto muy grande. Ojalá nos encontremos en otras oportunidades. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien también. Chao, profe. Chao, muchas gracias.